chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a introducir dos nuevos conceptos, que son precisamente el conjugado de un número complejo, el cual lo utilizaremos después para calcular su módulo, y veremos a qué nos referimos con esto de módulo cuando introduzcamos también la forma polar de un número complejo. Entonces, si recordamos, el otro día cuando representábamos un número complejo, decíamos que tenía una parte real y una parte imaginaria. Es decir, por ejemplo, yo decía el número z igual a 3 más 4i, significaba que yo cuando lo representaba en el plano, voy a dibujar un plano aquí arriba, yo decía lo siguiente, decía que marcaba 3 unidades, 1, 2 y 3, para la parte real, aquí marcaba el 3 y decía 1, 2, 3 y 4, aquí marcaba el 4i. Y entonces decía que si yo tiraba el ángulo tal que así y lo ponía en este punto, decía que este punto era el 3 más 4i, lo cual es perfectamente válido. Pero ¿qué nos ocurre? Que existe otra manera de representar un número complejo, que es básicamente determinando su módulo y su argumento. Entonces, vamos a ver qué es eso del módulo y qué es eso del argumento. Si nos fijamos, yo aquí puedo dibujar un triángulo rectángulo compuesto por lo que sería la componente real, lo que sería la componente imaginaria y la línea que une el punto con el origen. Si ese triángulo lo saco aquí fuera y lo amplifico, ¿vale? Voy a ver que tendré aquí. Este punto será el 4i, este punto será el 3, y esto es lo que vamos a llamar R o módulo de el número complejo. ¿De acuerdo? Entonces, con el módulo del número complejo nos referimos a cómo de larga es la recta que une el número complejo con el origen. Y como podéis ver, la manera de calcularla simplemente es determinando el cuadrado de la suma, o mejor dicho, la suma de los cuadrados de cada una de las componentes. Aquí aplicaré Pitágoras. Es decir, aquí tendré que r al cuadrado será 3 al cuadrado más 4i al cuadrado, pero mucho cuidado porque aquí tenemos un problema, ¿vale? Porque si yo hago 4i al cuadrado, aquí ¿qué me quedará? Esto sería igual a 3 al cuadrado, que es 9, más 4i al cuadrado, que esto sería 4i sería 16 y cuadrado, es decir, 9 menos 16, y esto me quedaría que sería igual a 9 menos 16, esto es menos 7. Entonces, como podéis ver, de esta manera no se aplica el teorema de Pitágoras, ¿vale? Porque no es verdad que menos 7 al cuadrado, es decir, que menos 7 sea igual a 9 más esto, ¿vale? Por lo tanto, esto no es cierto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para calcular el módulo, lo que haremos será simplemente ver la longitud que nos irá desde este punto hasta este punto, que básicamente será el número 4i, pero eliminando la i. Es decir, simplemente con el 4. Como vemos, es la longitud desde el origen hasta el punto en lo que sería x o en el plano real, y desde el punto en el plano real hasta la altura en el plano imaginario, o desde el punto inicial hasta la altura en el punto imaginario, siempre teniendo en cuenta solamente las distancias. Entonces, ¿cómo calculamos ahora el teorema de Pitágoras? Ahora sí que tendría sentido, porque tendríamos que r al cuadrado sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, es decir, 3 al cuadrado, 9 más 4 al cuadrado, que es 16. Por tanto, r será igual a la raíz de 25, es decir, igual a 5. ¿Ok? Entonces, si midiéramos la longitud que hay desde aquí hasta aquí, veríamos que en efecto r sería igual a 5. Por tanto, ya tenemos la primera parte, que es el módulo de el número complejo. Y ahora nos falta el argumento. ¿Y a qué conocemos como el argumento? El argumento en este caso es el ángulo que levanta desde el suelo el número cuando yo me acerco al punto. Es decir, este ángulo tita que se forma entre la base y el punto donde está el número complejo es el ángulo que estamos buscando, ese argumento. Entonces, ¿cómo podemos calcular este ángulo? Pues simplemente sabremos que, por ejemplo, la tangente de tita será el cateto opuesto, es decir, 4, entre el cateto contiguo, es decir, 3. Por tanto, de aquí puedo sacar que tita será el arco
cuya tangente sean 4 tercios. Y esto, si me vengo a la calculadora, pues tendré que será arco tangente, pongo el inverso de la tangente de 4 tercios, y esto será concretamente 53, bueno, aproximadamente 53,13 grados. Este será el ángulo que yo obtendré para θ. ¿Esto qué me permite? Pues me permite determinar que el número z, que es igual a 3 más 4i, será igual, esto es muy importante, será igual al módulo, que es 5, y al argumento, 53,13 grados. Es decir, que podemos representar como que z es igual a la parte real a más bi, o lo que es lo mismo, r y θ aquí abajo. Esto se puede representar de esta manera. ¿De acuerdo, chicos? Es una manera diferente de representarlo y que nos puede ser muy útil porque de este modo yo puedo localizar en una circunferencia concéntrica todos aquellos números que tengan el mismo módulo, pero lo que cambie sea su argumento. Y entonces, dependiendo del argumento, puedo ver qué componentes en X y en Y, o lo que sería el equivalente a X y a Y en A y en B, en plano real o en plano imaginario, tendrían. También se puede representar de otra manera. Yo puedo decir que z es igual a r por, mucho cuidado, tendremos el coseno de θ más i por el seno de θ. Y diréis, bueno, ¿y esto cómo es posible? Pues bueno, vamos a verlo. Mirad, r es igual a 5 y el coseno de θ será, acordado siempre, cateto contiguo entre la hipotenusa, 3 entre 5, más i por, tendremos el seno de θ, que en este caso será 4 entre 5, cateto opuesto entre hipotenusa, 4 entre 5. ¿Y qué nos quedará? Este 5 con este 5 y este 5 con este 5 se me va y me quedará 3 más 4i, que en efecto es el número z que teníamos aquí en el principio. Entonces, todas estas maneras de representar el número en otro tipo de nomenclatura, otro tipo de variable, son muy interesantes. Y sobre todo tenemos que saber conocerlas para poder pasar de una a otra de una manera bastante hábil, ¿ok? Entonces, cosa importante que debemos de tener en cuenta, porque claro, aquí hemos dicho que cuando teníamos A y B, sabemos pasar a R y a θ, pero cuando tengamos R y θ, tendremos que pasar a A y B. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, sabemos que R será igual la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado, porque hemos dicho que era el módulo, y θ será el arco cuya tangente sea B entre A, porque B siempre supone la componente imaginaria y A siempre supone la componente real. Por tanto, con esta transformación, tanto en un sentido como en el otro, simplemente podremos determinar cada uno de ellos. Repito, es muy importante saber pasar de una transformación a otra y viceversa. ¿A qué nos referíamos antes con el conjugado y con el módulo del conjugado? Pues vamos a trabajar con ello, que también es importante. Es decir, si recordáis, el otro día cuando aplicábamos la división de números complejos, decíamos que cuando yo tenía 3 más 4i entre 7 menos 2i, yo arriba multiplicaba por el conjugado de este número. ¿A qué me refiero con el conjugado de este número? Pues que teníamos que yo hacía 3 más 4i por el inverso, es decir, si yo aquí tenía negativo lo ponía positivo y si lo tenía positivo lo ponía negativo. Es decir, 7 más 2i entre 7 menos 2i por 7 más 2i. Y aquí empezaba a operar. Pues bueno, si yo tengo z será el número 7 más 2i, su z conjugado, es decir, que lo pondremos como z conjugado, será 7 menos 2i. Este será el conjugado de nuestro número. Y ahora vamos a ver una propiedad que es muy interesante, que es, ¿a qué será igual el producto z por z conjugado? Pues vamos a comprobarlo. 7 más 2i por 7 menos 2i. Y aquí tendremos 7 por 7, 49. Aquí nos quedará 7 por menos 2i será menos 14i. Y luego tendremos 2i por 7 será más 14i. Y después 2i por menos 2i será menos 4i cuadrado. Si recordamos, suma por diferencia, diferencia de cuadrados, porque este y este se me elimina y me quedará 49 menos 4i al cuadrado. Y esto, ¿qué tendremos? Esto será 49 menos 4, cuidado, menos 4
por menos 4 por menos 1. Y esto será igual a 49 más 4, que es igual a 53. Y diréis, bueno, ¿y esto qué chorrada es? Si a mí esto no me vale para nada. Pues fijaos en lo siguiente. Si yo intento calcular el módulo de z, cuando yo calculo el módulo de z, que lo podemos colocar tan que así, hemos dicho que era la raíz cuadrada de 7 al cuadrado más la segunda componente al cuadrado, 2 al cuadrado. Tened en cuenta que cuando calculamos el módulo es sin la i. ¿Y esto cuánto era? La raíz de 7 al cuadrado, que es 49, más 2 al cuadrado, que es 4. Es decir, la raíz de 53. Es decir, que si el módulo de z es igual a la raíz de 53, si yo multiplico ambos lados por raíz de 53, o lo que es lo mismo, elevo al cuadrado a ambos lados, el módulo de z será igual al cuadrado, será 53, porque aquí me quitaré la raíz. Y qué casualidad que nos da justo el mismo resultado que el producto que tenemos aquí. Entonces, la propiedad que íbamos a ver hoy era que z por z conjugado es igual al módulo de z al cuadrado. Esta es una propiedad muy interesante que nos puede venir muy bien también para la representación de los números complejos en forma polar. Recuerdo que la representación en forma polar es aquella donde damos el radio y el argumento, o lo que sería lo mismo, el módulo y el argumento, y la representación cartesiana o la representación ordinaria sería aquella en la que daríamos la componente real y la componente imaginaria. Entonces, esta propiedad de los números complejos es muy interesante. Tened en cuenta que z por z conjugado nos da siempre el módulo de z. ¿Por qué? Porque de esa manera a lo mejor puedo calcular el módulo de una manera distinta o simplemente es una propiedad que utilizaremos más adelante. Entonces, chicos, muy importante esta representación cartesiana y representación polar de los números complejos. Sobre todo, pasar de una a otra, pasar de la otra a una, y importante también esta nueva característica que hemos visto de los números complejos, que z por su conjugado siempre es el cuadrado del módulo. Aún así, chicos, si nos queda cualquier duda, cualquier cuestión o cualquier pregunta, por favor, dejadlo en los comentarios y nosotros intentaremos solventar. Por lo demás, muchísimas gracias por el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.